Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película El Rey Arturo, de 2004. La película fue producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Antoine Fuqua. David Franzoni, el escritor del borrador original de Gladiador, escribió el guión de la película, contando con un reparto que incluía a Clive Owen como Arturo, Ioan Gruffudd como Lancelot y Keira Knightley como Ginebra. La película es inusual en la reinterpretación del rey Arturo como un oficial romano en lugar del típico caballero medieval. A pesar de estas desviaciones del material original, las leyendas del folclore galés, en los manuscritos conocidos como el Mabinogion, los productores de la película intentaron comercializarla como una versión históricamente más precisa de las leyendas artúricas, supuestamente inspiradas en nuevos hallazgos arqueológicos. La película también reemplaza la historia de la espada en la piedra, con una historia de fondo más oscura y trágica, de cómo Arturo reclamó su espada Excalibur. La película se rodó en Irlanda, Inglaterra y Gales. El escenario principal de la película, una réplica de una sección del Muro Adriano, fue el escenario de filmación más grande jamás construido en Irlanda. La réplica tenía 1 kilómetro de largo, lo que llevó a un equipo de 300 trabajadores durante una construcción de 4 meses y medio para completarlo. El fuerte de la película se basó en el fuerte romano llamado Vindolanda, que fue construido alrededor del año 80 después de Cristo, justo al sur del Muro Adriano, en lo que ahora se llama Chesterholm, en el norte de Inglaterra. Según informes, Fuqua no terminó del todo satisfecho con la película, que atribuyó a la interferencia de Disney. El director rememoró la experiencia como: si pude hacer la película que quería, la verdad no. Por eso intenté hacer un corte del director. Comencé a hacer la película que quería, pero eso fue antes de que ellos comenzaran a vigilarme. Dijeron que trate de no mostrar tanta sangre, pero si aceptas hacer una película realista, oscura y áspera, entonces todo debería ser así. Quiero decir, está ambientando en la Edad Media, cuando la gente era desconsiderada y sanguinaria por todas partes. La película, sin embargo, terminó recaudando más de $200 millones en todo el mundo, y es hasta el día de hoy la única que ha tocado el origen de la figura del rey Arturo, atribuyendo su origen al pasado romano de las Islas Británicas en la Edad Antigua. La película comienza en el siglo V después de Cristo. El Imperio Romano, en declive, se retira de Britania, donde los nativos Wots, liderados por Merlín, organizan una insurgencia. Un grupo de caballeros sármatas y su comandante romano, mitad británico, Artorius Castus, conocido como Arturo, han cumplido con sus deberes en Roma y se están preparando para regresar a casa hasta que el obispo Germanus les ordena completar una misión final: evacuar a una importante familia romana al norte del Muro Adriano, salvándolos del avance del ejército de invasores sajones, liderados por el despiadado Cerdic y su hijo, Cynric. Alecto, el hijo del patriarca de la familia, es un candidato viable para ser un futuro papa. Arturo y los hombres que le quedan, Lancelot, Tristán, Galahad, Bors, Gawain y Dagonet, aceptan la misión a regañadientes. Al llegar a su destino, descubren que el patriarca romano Marius, que se niega a irse, ha esclavizado a la población local, enfureciendo a Arturo. Descubre un complejo de celdas que mantiene varios Wots muertos y 2 sobrevivientes torturados, una joven llamada Guinevere y su hermano menor, Lucan. Arturo los libera y le da a Marius un ultimátum: ir con ellos voluntariamente o ser prisionero. Él y sus caballeros se apoderan de la granja y liberan al pueblo explotado. El convoy huye a las montañas, perseguido por los sajones. Marius lidera un complot, pero es asesinado por Ginebra. Arturo se entera por Alecto que Germanus y sus compañeros obispos hicieron que el mentor de la infancia de Arturo y su figura paterna, Pelagio, fuera ejecutado por sus creencias. Esto desilusiona aún más a Arturo del estilo de vida romano. Arturo conduce a los sajones que los persiguen, liderados por Cynric, a través de un paso que cruza un lago helado. Cuando sobreviene la batalla, Dagonet se sacrifica para romper el hielo del lago con su hacha, interrumpiendo el avance sajón. Los caballeros entregan de forma segura a Alecto y a su madre al norte del Muro Adriano, y son dados de alta oficialmente. Arturo, habiendo llegado a la conclusión de que su destino está con la gente de su madre, decide enfrentarse a los sajones a pesar de las súplicas de Lancelot de irse con ellos.
La noche antes de la batalla, él y Ginebra hacen el amor, y el día siguiente, Arturo se encuentra con Cedric bajo una bandera blanca, donde negocian y este promete matarlo. Pronto se le unen Lancelot y sus compañeros caballeros, que deciden luchar. En la culminante batalla de Badon Hill, los Woods y los caballeros reducen al ejército sajón. Ginebra confronta a Cynric, quien logra superarla. Lancelot la ayuda y logran matar a Cynric, pero resulta fatalmente herido. Cerdic mata a Tristán antes de enfrentarse a Arturo, quien mata al líder sajón, condenando a los invasores a la derrota. Arturo y Ginebra se casan y Merlín proclama a Arturo rey de Gran Bretaña. Unidos por la derrota de los sajones y la retirada de los romanos, Arturo promete liderar a los británicos contra futuros invasores. 3 caballos que habían pertenecido a Tristán, Dagonet y Lancelot corren libres por el paisaje, mientras la narración final de Lancelot describe cómo viven los caballeros caídos en los cuentos que pasan de generación en generación. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película se toma muchas libertades tanto con la leyenda como con los aspectos históricos de la época. Sin embargo, da testimonio de algunos aciertos en cuanto a la vestimenta, pueblos, religión, armamento y principalmente estar ambientado en la aún plausible era de la antigüedad tardía. Para empezar, la película sitúa la historia de Arturo no en su escenario medieval más conocido, sino en los últimos tiempos de la antigüedad, los primeros albores de la Edad Media, como lo hicieron las primeras versiones de la historia del rey Arturo. En la película, el padre de Arturo es un general romano del ejército imperial y su madre una mujer celta. En las notas históricas de la leyenda, el padre de Arturo es Uther Pendragon, un famoso comandante romano-britano y uno de los primeros reyes de Gran Bretaña, y su madre es Igraine, una hermosa joven que una vez fue la esposa de Gorlois, el duque de Cornualles, y uno de los súbditos leales de Uther. Los caballeros de Arturo se describen también de manera diferente en la película. Lancelot, Tristán, Bors y los otros caballeros de la Mesa Redonda son caballeros sármatas que luchan por la gloria del Imperio Romano. En notas históricas, los caballeros de la Mesa Redonda son británicos, caballeros de la Gran Bretaña romano-celta, que luchan por la libertad de Gran Bretaña contra los sajones. Parece que el Arturo representado en la película se basa más bien en Ambrosius Aurelianus, el dux celta-romano, que luchó contra los sajones en el siglo V, y probablemente fue el líder de los britano-romanos en la batalla del Monte Badon. Sin embargo, el nombre completo de Arturo en la película es Artorius Castus, en referencia a Lucius Artorius Castus, un romano histórico activo en Gran Bretaña en el siglo II o III, y de donde proviene la así llamada hipótesis sármata, formulada por Scott Littleton y Ann Thomas en 1978, que sostiene que la leyenda artúrica tiene un núcleo histórico en las tropas de caballería pesada sármatas estacionadas en Gran Bretaña, pues en el siglo II, 5.500 sármatas, jinetes bárbaros originarios del Cáucaso, fueron transportados allí como auxiliares durante las guerras marcomanas. Históricamente, los sármatas estaban armados a la manera de los catafractos, corazas de armadura de escamas de cuerpo entero, pero en la película están armados con una mezcolanza de diseños pseudo-romanos, turcos, mongoles y hasta hunos. Los estudiosos sugirieron que Artorius y su caballería sármata inspiraron las leyendas sobre los caballeros de la Mesa Redonda, y que sus descendientes aún se encontraban en Britania hacia el siglo V, luchando bajo un estandarte con un dragón rojo, que hoy corresponde a la bandera de Gales. Asimismo, se encuentran paralelos en aspectos claves de la leyenda artúrica, con las tradiciones del Cáucaso, incluida la espada en la piedra, el Santo Grial y otras que conectan a Arturo y sus caballeros con los mitos de los héroes de las leyendas del Cáucaso Norte, por lo que es posible que los sármatas se hayan asimilado con la población local y en el proceso transmitido sus tradiciones orales. En la película, las legiones romanas se retiran de Gran Bretaña en el 467 d.C. En realidad, esto se completó en el año 410, casi 60 años antes. Los soldados romanos que aparecen en la película
se presentan como legionarios con armaduras del siglo II, pero para el 400 después de Cristo, los legionarios ya no estaban en uso, y los comitatenses, tipo de infantería más móvil, fueron los nuevos reemplazos. De manera similar, el texto inicial del film indica que el rey Arturo y sus caballeros surgieron de un héroe real que vivió, en un periodo a menudo llamado la Edad Media. La película, sin embargo, está ambientada en el 467, mientras que la Edad Media inició después de que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fuera depuesto por Odoacro, en el 476 después de Cristo, 9 años después de la fecha indicada en la trama de la película, por lo que el emperador romano de entonces habría sido Antemio. También, la familia romana que Arturo rescata vive al norte del muro Adriano, lo cual es poco probable, porque el muro representaba el alcance del dominio romano en Gran Bretaña, excepto por breves periodos de ocupación durante el siglo II después de Cristo, durante el cual llegaron tan al norte como Falkirk en las tierras bajas centrales de Escocia, donde trozos del muro antonino todavía son visibles, aunque estados clientes romanizados, como el de los Bottadini, existieron al norte de la muralla, incluso en la era subromana. Por otro lado, en el film, los pictos, bárbaros que vivían al otro lado del muro Adriano y opusieron constantemente resistencia a los romanos, son llamados Wots, que es una referencia a la planta que los pictos utilizaron para hacer la pintura azul con la que cubrían sus cuerpos. Sin embargo, en realidad, los pictos históricos nunca fueron conocidos con este nombre. Así tenemos a los sajones, confederación de tribus germánicas, originarios de la zona que corresponde al actual Holstein, al norte de Alemania. Los sajones, históricamente, usaron arcos y lanzas en lugar de ballestas como muestra el film, aunque sí hay evidencia del uso de una forma de ballesta por los romanos, llamándolos manuballistae. La crónica anglosajona del siglo IX menciona la llegada de los líderes sajones, Cerdic y Cynric, a Gran Bretaña, en el 495, según la cual Cynric sucedió a Cerdic como rey de Wessex en 534, siendo Cerdic el fundador del reino anglo. Por lo tanto, los dos no pudieron haber muerto en Badonhill. Así tenemos la batalla del monte Badon, la cual fue una batalla supuestamente librada entre británicos y anglosajones en la Gran Bretaña posromana, entre el 490 y 516 después de Cristo. Fue acreditada como una gran victoria para los britanos, que detuvo la invasión de los pueblos anglosajones durante un periodo. Las primeras referencias a la batalla, por parte de un clérigo britano, Gildas, datan del siglo VI. Es principalmente conocido hoy por la supuesta participación del rey Arturo, una tradición que apareció claramente por primera vez en la Historia Britonum del siglo IX, posiblemente escrita por el monje galés Nennius. Por último, la película muestra a los sajones atacando el muro Adriano desde el norte, pero en el 467 los sajones ya ocupaban partes de Gran Bretaña muy al sur del muro. Más adelante, en la película, Cerdic evita que un guerrero ultraje a una mujer, porque daría lugar a sangre sajona menos pura. Esta escena hace referencia a la creencia arraigada de que los anglosajones erradicaron a los romanos británicos de la parte oriental de la isla. Esta afirmación, basada en gran parte en la evidencia lingüística, ha sido cuestionada por el análisis genético moderno, que sugiere una mezcla extensa entre las poblaciones anglosajona y britana. Algunos historiadores incluso han sugerido que el propio Cerdic era al menos en parte británico. Se ha argumentado que su nombre, Cerdic, es una forma germanizada del nombre celta Ceretic o Caradoc. Hoy en día, la leyenda del rey Arturo es más popular que nunca, no solo en las naciones de las Islas Británicas, sino en todo el mundo, las cuales han inspirado a generaciones, desde el Medioevo hasta la modernidad. Por lo que aunque hoy se sabe que pudo ser más bien un personaje legendario en vez de histórico, cada vez que se hace un descubrimiento que pueda enlazar parte de su leyenda a la historia o arqueología, da crédito de que la mayoría de las leyendas o mitos fantásticos se basan en parte en la realidad, y en este caso, en uno de los mitos más bellos que ha producido una de las épocas más oscuras de la humanidad. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la historia del rey Arturo, házmelo saber en los comentarios.
Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.